Padre, muchísimas gracias por atender las cámaras de Jesús Televisión, sobre todo para hablar de un tema tan importante y que yo creo que mucha gente ignora bastante del tema. Vamos a entrar por directo. ¿Qué es la Fundación Victoria? La Fundación Victoria es una obra de la Iglesia Diocesana de Málaga, que se constituye el 1 de noviembre de 1992, precisamente el año de la Expo y el año de tantas cosas, ¿no? Y que ha cumplido ahora precisamente este 1 de noviembre 30 años. La constituye el entonces administrador apostólico de Málaga. Había pedido la renuncia a don Ramón Musarray, que era el obispo. Todavía la Santa Sede había nombrado un obispo titular, y mientras tanto estaba don Fernando Sebastián, que era administrador obispo coadjutor con derecho a sucesión de Granada. Le pilló en esa circunstancia y el Papa lo nombró administrador apostólico de Málaga, y estuvo 20 meses. Y en esos 20 meses un hombre como es el cardenal Sebastián, como era, yo digo es porque el cariño hacia él para mí es muy grande, y lo tengo como padre y como hermano. Y entonces él ve la necesidad que tiene la diócesis de Málaga, y una que había dejado don Ramón en el cajón, y era la necesidad de que toda la obra educativa de la diócesis estuviera bajo una misma en un mismo formato. Es decir, la obra educativa de la diócesis de Málaga era muy rica. Don Ángel Herrera había creado las escuelas rurales, casi 300 escuelas diseminadas por todos los campos de la provincia de Málaga. Ya don Manuel González e incluso el obispo anterior a él, don Enrique Muñoz Herrera, había comenzado una obra que después también don Ángel impulsó muchísimo, que eran las escuelas parroquiales para niños en dificultad, niños pobres que se decían entonces, y que fue, digamos, algo fundamental. De hecho, sin ir más lejos, aquí en Marbella tenemos el colegio Rodrigo Bocanegra, que se llama ahora, que antes fue el Esparto, y que fue precisamente una escuela parroquial. Y como esa, pues había en muchísimas parroquias de la ciudad y de los pueblos, esa era otra obra. Y también en los años 60 se crea unos institutos, unos colegios de bachillerato para acercar en la ciudad de Málaga el bachillerato a zonas como era el Camino de Antequera o era la carretera de Cádiz, muy lejana del centro, donde estaba precisamente el único instituto de bachillerato que existía, y eso era otro patronato. Bien, pues en los años 90 ya se ha terminado la transición, ya estamos en plena democracia, hay una ley educativa importante, que fue la LODE, y por otro lado está ya empezando a plantearse lo de la LOCSE, y se ve que era necesario unificar toda esa obra educativa, y se unifica precisamente en la Fundación Santa María de la Victoria, que es la que recoge toda esa obra ingente de colegios, escuelas, bachillerato, bajo un mismo paraguas. La fundación, sabéis que toda fundación tiene también un patronato que en aquel momento preside el obispo, que era don Fernando, y después han ido presidiendo los obispos siguientes, y en aquella ocasión primera yo tuve la oportunidad de colaborar directamente con don Fernando. Él me nombró vicepresidente ejecutivo, y junto a mí, o junto con él y conmigo, un grupo de seglares extraordinarios, que fue, digamos, lo que conformaron el primer patronato, ¿no? El delegado de enseñanza, que era también canónigo de la catedral, don Victoriano Plana, el primer secretario técnico, don Francisco José González, que había sido un maestro de las escuelas parroquiales, que se había, digamos, especializado también en temas de derecho, había hecho derecho civil y derecho canónico, doctor en ambos derechos. Pues fue quien redactó precisamente los estatutos de la fundación, por supuesto bajo la guía de don Fernando, y fue el primer secretario técnico, y durante 27 años hemos estado mano a mano junto con los obispos que nos han tocado, ¿no? Don Antonio Dorado y después don Jesús Catalá, pues trabajando juntos. Y más miembros del patronato, pues Agustín Rodríguez, que era un catedrático de instituto, Manoli González, una profesora de inglés, Manolo Burgo, que era un miembro del Consejo de Asuntos Económicos y un economista también de primer nivel, don Jesús Martín Reyes, un letrado. Es decir, todo ese grupo inició, digamos, con mucha ilusión, sin un duro, y con mucha penuria y muchas necesidades, pero también con muchísima ilusión, con muchísima esperanza, y con lo que yo creo que es lo más importante que tiene la Fundación,
con unos profesionales maravillosos, unas maestras rurales ante las que yo me quito el sombrero, chapó, unos maestros que procedían, digamos, en las escuelas parroquiales, y unos profesores en los institutos estupendos, más todo el personal de administración y servicio, conserje, administrativo, etcétera, también personas de una calidad impresionante. ¿Se ha ido renovando durante todos estos años los fines? Bueno, el fin de la fundación es precisamente poner en práctica eso a lo que la Iglesia tiene derecho, educar cristianamente a los hijos, al pueblo de Dios, ¿no? Y hacerlo también porque así los padres lo piden, en la enseñanza reglada, ¿no? Se añadió después, posteriormente, la Iglesia, que siempre ha estado preocupada de lo que sucedía. En los años 60 y 70 se crearon muchas guarderías laborales, precisamente cuando empieza la mujer a trabajar, pues, porque era algo impensable antes de eso. Se vio que había una brecha y una necesidad. Y también se hicieron, la Iglesia hizo muchas guarderías laborales. Bueno, pues esas guarderías laborales, algunas que todavía subsistían ya en los años 90, pues que estaban también muy unidas a las parroquias. Los párrocos ya tenían otra sensibilidad, la situación era también más diversa, y también el obispo entonces, don Antonio Dorado, nos pidió a la Fundación que asumiéramos también las guarderías, lo que se conoce por guardería, ¿no? Las guarderías, y en concreto pues también entraron ahí. Y después, a lo largo también de estos 30 años, pues otras instituciones que tenían colegios y colegios religiosos, pero que ya no los podían atender porque era religiosas muy mayores y ya no tenían el relevo, etcétera, pues entraron a formar parte de esa familia de la Fundación, como fue el Colegio de los Ángeles Custodios, el colegio Juan 23 de Estepona, el Colegio de la Hija de la Caridad de Fuengirola, María Auxiliadora, el Colegio de la Presentación, el Colegio del Divino Maestro. También eran, digamos, obras que no tenían nada que ver con la diócesis, pero que la diócesis asumió precisamente porque había el deseo de que ninguna unidad concertada se perdiese, ¿no? Porque la única posibilidad que tiene un padre de elegir es o entre enseñanza privada, y eso cuesta mucho dinero, entre la enseñanza llamada pública o la enseñanza concertada. Y solo hay libertad si tú puedes elegir. Entre pública y privada no es sencillo porque hay que tener unos medios, ¿no? Pero dentro, digamos, de lo público, porque la enseñanza concertada es una enseñanza que se sostiene con fondos públicos, aunque con menos fondos que la que llaman pública, ¿no? La que yo digo estatal o de las comunidades autónomas. Evidentemente, la única posibilidad de libertad es que un padre pueda elegir o A o B. Es decir, poder elegir entre A y A no es elección, ¿no? Pero yo digo que la concertada es un canto a la libertad, ¿no? ¿La financiación en sí qué se hace? ¿De los padres o cuentan con financiación? Ojalá tuviéramos como en Francia el cheque escolar, donde cada padre recibe de la administración un cheque para educar a su hijo y el padre con ese cheque va al colegio que quiere. Bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Eso haría que de verdad hubiera una verdadera libertad de elección. Ahora lo que hace es que el Estado considera como una ayuda necesaria la concertada, pero la red que él patrocina es la red, llamemos, digamos, estatal, ¿no? La red gubernamental. Entonces, evidentemente, un niño que se educa en una red gubernamental, por decirlo de esa manera, le está costando el doble de lo que le cuesta a un niño precisamente en la concertada. Y aún así, por la demagogia que nos caracteriza, ¿no? Evidentemente se le ataca a la concertada porque dicen que es la enseñanza de los ricos, ¿no? Yo siempre he dicho que bastaba que vinieran a cualquiera de nuestros centros para ver dónde estaban los ricos, ¿no? Bueno, y me parece además extraordinario que ricos, pobres, clase media, etcétera, ojalá pudieran estar todos en un mismo centro, ¿no? Porque todos aprendemos de todo y todos nos igualamos
no por Real Decreto. La igualdad viene, digamos, del encuentro, del diálogo y de la fusión, ¿no? Hay algo que se comenta, lamentablemente tenemos que comentar siempre, no solo en una entrevista, sino también en la calle cuando surge el tema, que son la formación en valores. No cabe duda. Entonces yo le quería preguntar una cosa. Yo tengo un caso muy curioso que me pasó con el imán de la mezquita, que a toda costa quería que su hijo... exacto. ¿Perdón? La nieta, que entrara en el Monseñor Rodrigo Bocanegra. Le vi con las lágrimas en los ojos cuando le dijeron que no. Y además dijo una frase muy curiosa, dice, entonces si no manda el obispo, ¿quién manda? ¿La Junta de Andalucía? Ciertamente, y curiosamente que no pudo entrar el nieto o la nieta del imán en el Rodrigo Bocanegra, no por el tema religioso, para nada, sino por el tema de que sabéis que los colegios concertados tienen unas plazas limitadas, por supuesto, y además entran lo que más prima es precisamente la cercanía al centro. Claro, de la mezquita al... sí, conozco el caso, y además decía, pues no sé para lo que sirve un obispo, ¿no? Porque no le hacen caso, ¿no? Sí, bueno, más o menos fue lo que dijo, porque dijo, entonces, si el obispo no manda, ¿quién manda? ¿La Junta de Andalucía? Sí. Y le dijimos nosotros, no se trata de mando, se trata de unas normativas que existen muy rígidas. Le vi con las lágrimas en los ojos, don José. No cabe duda. Es decir, él quería que su nieta se formase en los valores que ofrecen los colegios concertados. Yo tengo una experiencia. Nosotros en Melilla lo que tenemos una guardería, una escuela infantil que se llaman ahora, pero en Melilla hay dos colegios, uno de los hermanos de la Salle y otro de la Franciscana de los Sagrados Corazones, la que fundó la Madre Carmen de Antequera, ya la Beata Madre Carmen, y bueno, ¿quiénes son los más interesados en que los niños entren en esos dos colegios, que son colegios, digamos, confesionales, católicos? Pues los hijos de los judíos y de los musulmanes, sobre todo muchísimo más de los musulmanes, porque los judíos son un poquito más reacios y buscan, digamos, colegios más privados, aunque claro, en el caso de Melilla no existe, ¿no? Pero lo buscan fuera, ¿no? Pero en el caso, digamos, de los musulmanes, loquitos porque entren ahí sus niños en esos colegios. Y me acuerdo de una madre, eso no fue en Melilla, fue aquí en Málaga, en una barriada, una madre musulmana, que le estaba explicando a la directora que el carácter propio del colegio, un colegio, digamos, que se respetaba, digamos, todas las creencias, pero también los padres tenían que respetar la línea educativa del centro y igual, ¿no? Y le dije, bueno, si usted quiere, su hijo que es musulmán, pues que no asista a las clases de religión. No, que asista. De la religión me encargo yo, dijo la madre. Ustedes no se preocupen, que él asista a todo, que de la religión me encargo yo, ¿no? Es decir, que ojalá también todos los padres y madres que están preocupados por la educación de sus hijos, también como aquella madre musulmana, se preocupara, digamos, decir, de la religión me ocupo yo, ¿no? Sí, nosotros aquel caso, ya digo, no quiero incidir más en esto, pero aquel caso lo vimos un caso especial, sinceramente, porque yo el imán de Marbella tiene su fuerza y hace una llamada y la gente se pone, ¿no? Entonces, aquello que hicimos nosotros a través de él, es decir, fuimos nosotros los que intentamos gestionar, porque él decía que hablaba un castellano roto y que no se enteraba. Bueno, pues la verdad fue un jarro de agua fría, sí, sin duda. Porque lo que usted ha dicho es una realidad. Los padres quieren que se les formen valores y lamentablemente hoy no se forman valores en todas las escuelas, porque se deja, bueno, ya lo estamos viendo, muchas cosas que son... Para mí algunas son aberrantes y sé lo que digo, porque bueno, se está mal formando a los niños, sinceramente. Entonces, ¿existe una norma o rige una norma en estas escuelas diocesanas? Sí, bueno, la norma de la escuela diocesana, por lo menos yo hace ya 3 años que no estoy directamente, y yo tengo una costumbre y es que cuando ya no estoy. Es decir, pero el lema, que era mucho más que un lema, que era, digamos, el hilo conductor, era educar en familia. Es decir, el colegio es... y el Papa lo dice mucho, que el pacto educativo no es tanto que los políticos se pongan de acuerdo, que nunca se van a poner. El pacto educativo es el que hace el colegio con la familia. Si hay, digamos, sintonía y cercanía y implicación, es decir,
entre el colegio y la familia y el colegio, la educación avanza, digamos, y va a velocidad de crucero. Si no hay esa buena sintonía, ¿no? Es decir, que muchas veces se da, es decir, que los padres desconfían de los maestros que si los padres no se ocupan, si no hay ese diálogo, si no hay esa cercanía, si no hay esa implicación, si todos no nos remamos en la misma dirección, evidentemente el pacto educativo, que es familia, colegio, si ese pacto está roto, no funcionará. Y a mí me gusta más hablar de virtudes que de valores, porque si os dais cuenta, aquí todo el mundo educa en valores, pero nosotros en cristiano tenemos una palabra preciosa, que son las virtudes, ¿no? Las tres virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad, y después todas las virtudes teologales, ¿no? Paciencia. Es decir, educar a los niños en las virtudes es algo precioso. Es decir, pasar, digamos, del vicio a la virtud. Porque hoy, precisamente, se le da como mayor importancia, ¿no? Y mayor subrayado, y se aplaude a palmas y se ovaciona muchas veces más los vicios que las virtudes. Estamos en una sociedad que evidentemente es la que tenemos, la que amamos porque Dios la ama y la que hay que evangelizar, pero es curioso, si os dais cuenta, es decir, muy permisiva, hagan lo que quieran, pero como te equivoques, machacante, ¿no? Es decir, que por un lado, libres, ¿no? Pero después, cuando esa libertad no se vive o el libre se equivoca, todo el peso de la ley sobre él, ¿no? Es decir, lo machacamos, ¿no? Pues yo creo que si educáramos en virtudes o en valores y no fuéramos tan no utópicos, sino tan ligerillos en el tema educativo, ¿no? Enseñarle a los críos cosas que no son necesarias ni son urgentes, sino entrar por el camino de la virtud, me parece que sería fundamental, ¿no? ¿Es la niña bonita la Fundación Victoria de la diócesis? Pues yo no sé si es la niña bonita, yo sé que el obispo está muy ahora mismo que él es el presidente, yo creo que una de sus tareas más importantes, yo creo a las que le dedica mucho tiempo. En el tiempo que yo he estado, los 27 años que yo he estado, tanto don Fernando como don Antonio, como después don Jesús, sí han estado muy preocupados y muy ocupados de ese tema. Yo creo que es un tema que merece la pena. Más de 8.000 familias tienen que ver directamente con la fundación y una empresa que tiene más de 800 trabajadores es algo ya serio en un campo tan concreto como el campo de la educación, ¿no? Bueno, padre, ¿desea decir algo más que a nosotros no se nos ocurra? No, yo primero daros las gracias, me las dabas tú al principio, y no, gracias a vosotros, y no solo por este tema en esos 30 años de la fundación, pero deciros que aquí en Marbella la fundación tiene 2 colegios, que son un milagro precioso, porque yo más lo he vivido muy de cerca. El colegio Rodrigo Bocanegra, que al leito de la parroquia, era un colegio de primaria. Llegó el momento que tenía que ser de primaria, era un colegio que se conseguía hasta el graduado escolar. Con la LOCSE tenía que convertirse en un colegio de infantil, primaria y secundaria. Y no había materialmente espacio. Y el milagro fue conseguir que echar abajo todas las edificaciones que había en lo que hoy llamamos Plaza de la Iglesia, que estaba, digamos, una pequeña residencia de ancianos, lo que había sido residencia de señoritas, todo un edificio que se habían creado con mucha precariedad en los años 50, dar ese espacio a la ciudad, al municipio, y el municipio, por contraprestación, hacer el edificio actual que hay, digamos, pegando con lo que era el antiguo colegio Bocanegra, ¿no? Que ahí donde se pudo poner la infantil y la secundaria. Si no llegamos a ese acuerdo con el ayuntamiento, que no fue fácil, que fue complicado, también con don Francisco Chamendi, que entonces era el párroco y que también tenía sus dudas, etcétera, no hubiera podido continuar la obra educativa, se hubiera quedado solamente en un colegio de infantil y primaria, y no un colegio de infantil, primaria y secundaria, que es una preciosidad, ¿no? A pesar de que está en el centro, de que tiene muy poco espacio, pero los padres lo piden. Y el segundo milagro, que también lo viví muy de cerca, es el plan El Ángel. El Ángel está en Nueva Andalucía, pero no nos vayamos a engañar. El Ángel era una escuela rural, precisamente para una colonia agrícola, pero con el paso del tiempo, ahí lo que se construyó fue una barriada que terminó siendo una barriada marginal, ¿no? Porque
se llevó allí a gente que no habían nacido allí, es decir, allí los colocaron en esa demagogia, ¿no? Vamos a hacerle unos pisos a los pobres que tengan mármoles como los ricos, etcétera, etcétera. Pero al final eran personas desubicadas, desclasadas, etcétera. Y la única oferta educativa que había allí era esa escuelita rural. Y entonces pensamos, también con la ayuda de los curas de don Manuel Torres, de don Francisco Echemendi, como no, y también, digamos, del club del Rotary Club, del Club de Leones, de la agrupación de cofradías, transformar una escuela rural, no unitaria, en un colegio de infantil, primaria y secundaria. Y se consiguió. Que eso no es solamente el hecho de que tú lo quieras hacer, sino convencer a la Junta de Andalucía, que no era propicia, por supuesto, a esos cambios, ahí como no parar hasta conseguir. Y segundo, y fue otra de las cosas preciosas de la Colonia del Ángel, es decir, si tú todos los problemas los pones juntos en un mismo lugar, lo que tienes es un problema más grande. Entonces yo desde el primer momento me acuerdo que al director de entonces, que era Francisco Rojas, le dije, mire, tenemos que conseguir que los niños de clases pudientes que viven en la urbanización del alrededor vengan a este colegio. Y me decía, eso es imposible. Si tenemos encima una fundación que ahora no me acuerdo cómo se llama ese colegio tan importante que hay allí sobre el Ángel, pero un colegio sí, que es bilingüe. El Aloha College. La Aloha, exactamente. El colegio Aloha. ¿Cómo van a venir aquí tal? Yo decía, tú, y el hombre, tú como un misionero de puerta en puerta. Y pues se consiguió que se educaran en las mismas aulas los niños de aquella barriada que había hecho Gil en el Ángel, como los niños de las urbanizaciones con guarda porque era la única manera de que nos elevemos, ¿no? Y de integrarse. Y de integrarse. La integración no es por real decreto, la integración es por roce, ¿no? Entonces, esos dos milagros, por decirlo así, en Marbella, ¿no? Los viví muy, muy de cerca, me tocó. Y son de las cosas que yo estoy agradecido. Como estoy agradecido al milagro del Valdés, que pudisteis vosotros comprobar, porque tuvieron la deferencia de darme aquella calle tan bonita que va de la capilla al consultorio médico, ¿no? Y que evidentemente acepté porque he entendido que era una calle a mí, una calle a un montón de personas que creyeron en el proyecto Fundación Santa María de la Victoria, y en este caso concreto, pues en el proyecto Valdeo, en el proyecto El Ángel, en el proyecto Rodrigo Bocanegra, ¿no? Desde luego podemos dar fe de que usted ha ido dejando cariño por donde ha pasado, pero es que yo le quiero decir una cosa, los niños que han estudiado en estos colegios tienen una gran unión al salir, al terminar, que ya a lo mejor no son niños, ya son matrimonios, con el profesorado que han tenido, y eso es bonito. Sin duda, y una de las cosas, cuando he venido aquí ahora a Marbella, sabéis, llevo 2 años, y yo 2 años y 2 meses, ¿no? de párroco aquí en la Encarnación, me he encontrado con muchas familias con las que había tenido una relación a partir del colegio, de los 2 colegios, tanto de Echemendi como de Rodrigo Bocanegra, y también con muchos profesores y también con muchos padres. En concreto me dio una alegría enorme ver a Esperanza, profesora del colegio, a Inma Macías, que coordina la liturgia, que también era profesora, a Salvador, que da aquí la catequesis de confirmación, a Beatriz, que es una catequista y lleva también todo el tema del coro, es decir, y a José Luis Díaz Aroca, que había sido siempre presidente del AMPA, y cuando dejó de ya no tener niños en el colegio, lo nombramos representante del titular en el colegio Bocanegra, o a la propia María José, que siempre, el recuerdo que tenía de María José era vendiendo uniforme y bocadillo y tal. Ella era del AMPA y como lo es aquí en la parroquia, una gran trabajadora, sí. En lo que a ella se le entregue con una formalidad impresionante. Es decir, que ahora me he sentido pues muy compensado. Es decir, a uno, es decir, dice el Señor que ni el que siembra ni el que riega, ¿no? Que es el Señor el que da abundancia en la cosecha. Y yo he tenido la suerte de que he sembrado algo y he regado algo, y el Señor me ha dejado ver la cosecha, que en este caso no es como Moisés, ¿no? que
que se quedó a las puertas de la tierra prometida, sino que yo he podido ver el crecimiento de esta obra, que es obra de Dios y de la Iglesia, ¿no? Qué bonito, padre. Bueno, yo tengo algo, pero no lo sé si es cierto o lo tengo mal entendido. Yo creo que también se hacen viajes de los niños para unirse con otros grupos escolares, ¿o no es así? Bueno, el Papa Francisco, yo tuve la oportunidad de saludarle precisamente con motivo Ay. de un encuentro educativo. Era Escola Ocurrente, que es una fundación pontificia, y el Papa lo que nos pedía era que los niños de Europa practicaran el inglés, pues a lo mejor con los niños de África. Es una experiencia muy bonita, ¿no? Es decir, el Papa quiere que haya que los niños del mundo se relacionen todos ellos, ¿no? Y que haya que Internet llegue a toda la esquina del mundo, porque si los pobres no tienen Internet, entonces ya no es que van a ser pobres, sino ya inexistentes, ¿no? Y él tenía mucha esperanza en esta obra, que ahora es Fundación Pontificia, la de Escola Ocurrente, escuelas para el diálogo, escuelas para el encuentro. Y lo importante, decía, no es en qué creamos, no qué religión tengamos o qué idioma hablemos, sino que realmente hay una cultura del encuentro, ¿no? Y de eso tú sabes también mucho, ¿no? Porque has trabajado mucho en el tema interreligioso y ecuménico, ¿no? Pero yo creo que por ahí van un poco. Pero los tiros, me ¿no? encanta que me diga esto, padre, porque le voy a decir una cosa. Paz del Mundo, se refiere usted a Paz del Mundo, que conseguimos 7 macrofestivales en distintos puntos de Andalucía, reuniendo los tres credos monoteístas, no, también los budistas, de niños budistas. Bueno, cada vez subían al escenario 500 niños en total para cantar con coreografía y todo esto. Pues en realidad, yo lo digo sin tapujo, porque lo digo donde sea, se lo cargó la administración, la administración política, sí. Hay que añadirle. Es decir, que realmente algo que era tan floreciente, tan trabajado, tan laborioso, que colaboraban embajadas, que colaboraban gobiernos, y sin embargo llegó un momento en que tuvimos que decir, bueno, esto se nos puede ir de las manos, una subvención. Y la subvención nunca llegó, claro. Hubo que dejarlo caer. Entonces eso es lo que yo le quiero decir. Tú piensas, Isma, que entre las 10 preocupaciones de los españoles, curiosamente no está la educación. A mí cuando me preguntan ¿por qué no hay un pacto educativo? Digo, pues vamos a verlo. Si a los españoles la educación no es de las 10 cosas que más les preocupan. Qué pena. No está en las 10. Y mirad lo importante que es la educación, ¿no? Por eso no será fácil, que poner de acuerdo a los políticos imposible, pero que a la educación se le dedique más recursos para esta iniciativa que no son políticas, ¿no? sino precisamente crean, digamos, valores, etcétera. Para esto no habrá nada. Pero si hay 400 euros que le damos a los niños que cumplan ahora 18 años, ¿no? Para que se lo gasten en lo que quieran. Es decir, que dinero hay. O por lo menos dinero se gasta. El tema es en cómo se prioriza el gasto, ¿no? En qué lo queremos gastar, ¿no? Entonces da la impresión que en fomentar la virtud parece ser que no hay. Pero yo en nuestro caso quiero aclararle algo, padre, que puede que sea que fue realmente el punto para estallar, el botón para estallar. Nosotros llevábamos una formación en podemos decir, valores de paz. Uh-huh. Es decir, todo aquello que eran los cómics violentos, las películas violentas, los vídeos violentos, los vídeos sexuales que entonces aparecían muy poco, hoy aparecen por todos los lados para los niños. Es decir, yo le digo que es que yo creo que fue más por esta espita que por los credos. Pero tú piensas que esa hipocresía, ¿verdad?, tan terrible, estamos preocupadísimos, por lo menos hemos estado, ahora ya la preocupación se va, digamos, diluyendo por la guerra de Ucrania, ¿verdad? Pero bueno, es decir, iniciativas por la paz no las promovemos. Es decir, si seguimos, si de alguna manera en virtud de esa libertad de comercio, esa libertad, pues todo es permitido, pues no nos engañemos. Es decir, no estamos educando para la paz, no estamos educando para digamos, el respeto a los otros.
sino que vamos creando una sociedad, digamos, de egoístas, en donde saberse que pueda, ¿no? Y lo primero para mí, si queda algo también para mí, ¿no? Entonces, eso no es fácil. Pero bueno, yo soy un hombre de esperanza. Yo creo que si ¿cómo era el movimiento vuestro? Paz Del del mundo. mundo, pues habrá que hacer otra paz del mundo. Es decir, que yo creo que no hay que cansarse, no hay que aburrirse. Bueno, yo le voy a decir una cosa. El otro día casi me tiro por el balcón, padre, de desesperación materna, porque han puesto en Cádiz máquinas expendedoras de artículos pornográficos. Sí. Es decir, que lo pueden comprar los niños, porque echan la monedita y lo mismo echa un niño la moneda que un adulto. Es que eso yo ya creo que es deformación. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, lo que se trata es decir, como lo importante es el comercio, es decir, el lucro por el lucro, ¿no? Pues ya está. Qué triste. Y si tú dices que no estás de acuerdo, pues entonces evidentemente que somos unos retrógrados, pero si no es un problema es un problema, digamos, de que no hay madurez para es decir, uno tiene que, bueno, es deformar al niño. No entremos ahora en leyes que van aprobando, ¿no? Y que tú dices, ay, madre mía, madre mía, madre mía. Pero bueno, yo creo que nosotros, como lo que el Señor nos ha pedido es que seamos luz y sal y levadura en la masa. Y yo creo que eso es lo que nos toca a los cristianos. Yo creo que los cristianos estamos muy comodones en nuestra esquinita segurillo y protestando y quejándonos de todo lo que pasa alrededor. Yo creo que hay que pasar a la acción, que no es una acción combativa, es una acción, digamos, militante, en el sentido, digamos, de decir al mundo, pero con nuestra palabra y, por supuesto, avalada por nuestros hechos, que otra educación es posible, que otra manera de vivir es posible, y sobre todo, digamos, algo que el Señor nos enseña, que es a ser samaritano. Esta sociedad, esta cultura dominante, va dejando muchísimo heridos a los bordes del camino. Bueno, pues, ¿qué nos toca a nosotros? Pues recogerles y amarles, ¿no? Porque, como hizo el samaritano en la parábola, y que al fin y al cabo el samaritano es figura de Jesús, ¿no? Que vino al mundo a recoger a los descartados y a los despreciados, y los hizo los preferidos, ¿no? Y los puso en el centro de su corazón y de su vida, ¿no? Para terminar, por lo menos por mi parte, quería decirle que las charlas formativas están teniendo un éxito increíble. Que la gente, yo lo digo por mí, me preguntan y le preguntan a Juan Carlos, oye, ¿cuándo se echa esto? ¿Cuándo se pone esto? Que es que yo lo sigo, que tengo mucho interés, que es que en mi casa lo medito. Es decir, que no solo la gente que viene aquí, sino es la gente que les llega, porque claro, tenemos que tener en cuenta que va por 5 portales distintos, que eso ya crea un número. Pero eso es extensivo, ¿sería extensivo a todas las parroquias? Bueno, yo creo que hoy es fundamental tener la posibilidad, el mundo digital, ¿no? Y Internet nos ha dado una posibilidad de llegar a mucha gente. Y nosotros aquí lo estamos comprobando, ¿no? La dichosa pandemia, no todo ha sido negativo, nos hizo descubrir, y en esto vosotros habéis sido, digamos, una ayuda inestimable, que había que buscar otros caminos y otras posibilidades. Creo que es bueno. Y yo animaría, digamos, a que las parroquias o que hicieran algo parecido o que difundieran lo que no solamente la charla que da un servidor, ¿no? Porque hay también mucho profeta, entre comillas, por ahí pululando, dando digamos, también formaciones, ¿no? que son de dudosa ortodoxia, ¿no? Pero bueno. Sí, son los palmeros del pastor de turno. Sí. Eso es... Sí, porque le digo, esto es verdad. Sobre todo en Sudamérica tienen muchos pastores que tienen un séquito que les sigue y son fanáticos de eso, cuando en realidad no están llevando el evangelio, están llevando su propio evangelio. Y a mí una de las cosas que también me preocupa mucho es todo un movimiento interesadísimo, ¿no?, en desprestigiar la figura del Papa Francisco. Lo han hecho con todos los papas, lo han hecho con todos. Sí, es doloroso. Pero digamos, evidentemente el Internet ahora está ya, digamos, en un nivel, ¿no? Los blogs, TikTok, todas las... Y hay realmente todo un movimiento, ¿no?, enorme por machacarle, ¿no? Y yo creo que eso no es justo, pero bueno, con eso jugamos.
pero también es verdad, es decir, frente a los bárbaros, la única posibilidad que ir a ellos con amor y evangelizarlos, ¿no? No hay otra. Pues nos vamos a cansar de poner la otra mejilla, padre. Pues sí, pero bueno, ya sabe que el Señor, que el Maestro, hoy lo veremos en la charla que tendremos ahora después de un rato, el Señor, digamos, no se cansa ni de perdonar ni de rezar. Y curiosamente en la cruz, la oración que tiene es una oración preciosa, ¿no? Cuando dice, Padre, perdónalo, no solamente que los perdone, sino que además da la razón de por qué lo han crucificado. Porque estos son unos ignorantes, no saben lo que han hecho. Es decir, que encima los disculpa, ¿no? Bueno, yo creo que comprendo que no es fácil seguir a un maestro tan increíble como el nuestro, que no solamente nos perdona, sino que además nos disculpa, ¿no? Muchas gracias, padre, por habernos permitido que nos extendamos tanto. Nada, encantado. Aquí siempre, y gracias a vosotros por el bien que hacéis con Jesús Televisión. Gracias. Con motivo de la inauguración de la calle Don José Antonio Sánchez Herrera, en reconocimiento a la labor realizada en el Valdés, tuvimos ocasión de entrevistar a don Francisco José González, persona muy vinculada a la Fundación Victoria, desde sus inicios y encargos de máxima responsabilidad. Les dejamos con sus palabras, llenas de interés, a esta institución diocesana. Sí, yo llevaba trabajando 7 años como maestro en la obra educativa de la diócesis, cuando el obispo de Málaga, entonces don Ramón Busarray, me planteó qué hacer de cara al futuro con los colegios, con esa obra educativa. ¿Por qué? Porque ya había empezado el desarrollo de la Constitución, apareció la LOCSE y aparecieron una serie de leyes educativas que obligaban lógicamente a hacer un estudio y una adecuación de toda esa obra a las nuevas circunstancias. Y bueno, pues afortunadamente me puse a ello porque estaba haciendo mi trabajo de tesis doctoral en Derecho, precisamente acerca de la enseñanza concertada y cómo el patronato, antiguo patronato diocesano de enseñanza, contribuía a eso. Y concluía, como tesis, concluía con que la solución para la obra educativa de la diócesis de Málaga sería hacer una fundación. El obispo le pareció muy bien, pero me dijo que iba a renunciar a la diócesis en breve y que entonces que mejor que el siguiente retomara esta situación. Cuando llegó don Fernando Sebastián, que fue quien estuvo durante 2 años como administrador apostólico de Málaga, mientras se nombraba un nuevo obispo para Málaga, tras la dimisión de Monseñor Busarray, pues don Fernando me preguntó, porque se lo había dicho el obispo, ¿no?, que hablara conmigo acerca de la propuesta que yo tenía sobre la idea de la obra educativa de la diócesis y su adecuación para el futuro. Le conté lo mismo que le he dicho antes para no repetirme y al obispo le pareció estupendamente y me dijo, pues venga, ponte mano a la obra. Con lo cual, bueno, pues me puse a hacer los estatutos, la inscripción en el registro de entidades religiosas, que entonces estaba la cosa complicada, pero lo conseguimos. Y bueno, pues así empezamos la fundación, que el próximo día 1 de noviembre cumple 30 años. La fundación fue en definitiva la síntesis de los 3 patronatos educativos que entonces tenía la diócesis de Málaga. El patronato diocesano de enseñanza, que eran escuelas parroquiales, el patronato mixto de las escuelas rurales y el patronato de Santa Rosa de Lima, que era solo de un centro exclusivo de bachillerato. Entonces la unión, primero, asumir la titularidad de todos los centros. Segundo, que una vez asumida la titularidad, llegar con la Consejería de Educación a un concierto único que atendiera a todos los centros. Gracias a eso, pues se consiguieron 2 cosas. Primero, que la Fundación fuera la administradora de todos los recursos que percibían por vía de presupuesto las unidades escolares, y en segundo lugar, la posibilidad de mover las unidades de un sitio a otro. Con lo que se consiguió, pues si se cerraba alguna escuela por falta de alumnos, me refiero en el mundo rural, poderla trasladar la unidad con su maestro a otro centro. Y poco a poco así conseguimos que no hubiera ningún despido y conseguimos mantener el mismo número de unidades, incluso incrementarlo en algún momento. Hombre, pues ha sido un proceso interesante. Yo creo que se ha conseguido no solamente que todos los maestros se conocieran desde todos los puntos de vista, que haya una mejor compenetración entre todos ellos, una mejor asunción
de los nuevos procesos educativos, que la educación sea pionera precisamente a la hora de enseñar y de transmitir unos valores cristianos según el humanismo cristiano, y además no solamente eso, sino de poder actualizar todas sus dependencias. Es decir, ha habido una colaboración institucional, como es el caso que nos ocupa aquí en el Valdés. Gracias a que don José Antonio Sánchez pues fue primero diácono y después como párroco atendió a esta zona, pues conocía muy bien la realidad docente. Aquí había una pequeña escuela rural con 2 unidades de niños y de niñas, después fueron mixtas evidentemente, y de pasar de escuela rural El Valdés a colegio Nuestra Señora de Lourdes, pues va a un abismo, porque la escuela rural se transformó en un centro de infantil y primaria, incompleto por supuesto, porque no hay niños suficientes, pero un centro de educación infantil y primaria, y bueno, pues aquí esta es la realidad que nos contempla. Y como podía decirle muchísimos más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en El Ángel, en Marbella, ya que me pregunta de Marbella, aquella era una escuela rural unitaria, y hoy día un colegio de infantil, primaria y secundaria. O sea que fíjese el milagro de lo que supuso precisamente esta adecuación del proyecto educativo de la diócesis de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias.